Este video es presentado por la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita. Les damos la bienvenida nuevamente y agradecemos la participación a cada uno de ustedes por acompañarnos en una nueva charla auspiciada por la Oficina de Orientación y Trabajo Social. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante para nuestras vidas, el cual es lenguaje y comunicación. Mi nombre es Ingrid Bolaño, soy psicóloga y el día de hoy voy a desarrollar este tema junto a mi compañera Carolina Barquero, quien reside en Costa Rica. Ella es trabajadora social con experiencia en la intervención en familias en condición de vulnerabilidad y emprendimientos productivos. Hola, Carolina. Hola Ingrid, un gusto compartir con todos esta noche. Como mencionó Ingrid, mi nombre es Carolina Barquero, soy trabajadora social ubicada en Costa Rica y agradezco la oportunidad de que todos los participantes puedan participar en este momento con nosotros y agradezco a la oficina pues que habilite esos espacios que son de aprendizaje y compartir para todos. Bueno, nuevamente, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a la charla, la cual nuevamente les indico el tema a desarrollar es lenguaje y comunicación. A través de esta charla es nuestro deseo poder llevar amor, luz y esperanza. Hoy Carolina es de Costa Rica y mi persona desde aquí de Canadá. El tema, como indicamos, va a ser lenguaje y comunicación. Es un tema muy importante y fundamental en nuestras vidas, ya que el establecer una comunicación asertiva nos ayuda a tener un mejor desarrollo en nuestra vida. Para esto, es importante tener unas habilidades específicas y poder así desenvolvernos adecuadamente en los diferentes roles que tenemos en nuestra sociedad. Esperamos que la charla pueda ser de crecimiento personal para cada uno de los asistentes. Dentro de lo que vamos a desarrollar, vamos a definir qué es comunicación, qué es lenguaje corporal, cuáles son las habilidades de comunicación y cómo podemos expresar nuestros sentimientos, ya que esto también hace parte de una comunicación asertiva. Vamos primero a definir qué es lenguaje. Y lenguaje es un sistema de comunicación estructurada. ¿Qué quiere decir esto? Que posee unos componentes específicos, los cuales cada uno ya posee un lugar estratégico y tiene unas funciones específicas para que se pueda desarrollar. El lenguaje humano se desarrolla a través de signos lingüísticos, secuencias sonoras, signos y gráficos, gestos y señas. Para entender mejor lo que les quiero explicar, los invito a que puedan ver la gráfica de los tipos de lenguaje que tenemos aquí al lado. Iniciamos con el lenguaje oral. En el lenguaje oral se necesitan que hayan dos o más personas que serían los componentes en ese momento de la comunicación. Esta se va a realizar a través de una secuencia sonora. En este momento se estaría cumpliendo con una de las características del lenguaje. El siguiente es el textual. El textual es aquel el cual realizamos cuando tenemos un libro, una cartilla, una circular. Este se puede hacer, obtenemos una información. Cuando, por ejemplo, leemos un libro, nosotros estamos recibiendo una información y un mensaje que el escritor planteó en el momento en que, permítame un momento, en el momento en que él escribió el libro. Aunque nosotros no tengamos físicamente al escritor cerca a nosotros, pero estamos comprendiendo el mensaje de lo que él quería transmitir a través de ese texto, a través de la cartilla, a través de una circular. En ese tipo de lenguaje está participando los signos y los gráficos, que vendrían siendo las palabras. El siguiente es el gestual. El lenguaje gestual es aquel que utilizan las personas con una discapacidad auditiva.
Se realiza por medio de gestos y señas, los cuales ya tienen un significado. Por ejemplo, cuando ellos realizan dentro de su comunidad o con las personas que tienen el conocimiento del lenguaje de señas, cuando realizan la posición de sus dedos en cierta manera específica, ya están generando un mensaje. El siguiente es el transcripto. El transcripto, como ejemplo, es la música, ya que a través del instrumento también se transmite un mensaje, ya sea que nos relaja, ya sea que de pronto transmite un sentimiento de afecto, de amor, de cariño. Diferentes emociones también y sensaciones puede generar la música. Esta se realiza por medio de la secuencia sonora, en el caso de cuando oímos una pieza musical. El siguiente es el virtual, que está muy de moda en estos momentos porque son aquellos que se realizan a través de Zoom, WhatsApp, Skype, todas las plataformas que nos permitan tener una comunicación virtual con alguien que vive en el mismo país o en otro país diferente a donde nosotros. Esta se realiza a través de una secuencia sonora porque es igual que el oral, lo único es que no estamos frente a frente con la persona. El siguiente es el articulado. Este es más por medio de gestos y por señas. Un ejemplo es, por ejemplo, los mimos. Los mimos, ellos realizan unos gestos muy marcados, pero también a través de ellos transmiten una información o un mensaje. El que continúa es el visual. El visual, un ejemplo es los pósters, las vallas, los afiches, que poseen signos gráficos o signos lingüísticos, es decir, dibujos o palabras que también generan un mensaje. Un ejemplo de este es, por ejemplo, cuando vemos el aviso azul de la crucecita azul de las señales informativas en las carreteras, aunque no haya ninguna palabra, perdón, la H en azul, ya nos indica de que hay un hospital cerca de donde nosotros estamos. Este sería un tipo de lenguaje visual, porque ya esa H tiene un significado para nosotros. Y el escrito, que es aquel por medio de cartas, email, mensajes de texto, en donde a través de signos gráficos que serían las palabras, también transmitimos un mensaje. A continuación, ahora Carolina nos va a explicar la definición de comunicación. Gracias, Ingrid. ¿Qué entendemos por comunicación? La comunicación es esa capacidad que desarrollamos todos para poder intercambiar información. Es la manera que tenemos para poder comunicar nuestros pensamientos, sentimientos y hasta poder establecer relaciones personales con nuestras familias, vecinos, amigos, en la escuela, en el colegio e incluso en la comunidad. Por lo tanto, cada día debemos de esmerarnos un poco más por lograr perfeccionar esas habilidades para poder transmitir el mensaje o bien para hablar. Se trata de poder hablar, escuchar, escribir y hasta leer, ¿verdad? Como lo vemos en la diapositiva, hay diferentes tipos de comunicación. Sin embargo, nos vamos a enfocar en esta ocasión en dos. La comunicación intrapersonal, que es la comunicación que tiene lugar dentro del individuo. En breves palabras, pues es como hablar con uno mismo, ¿verdad? Una persona podría ser emisor y receptor simultáneamente en su interior. Es como ese autoconocimiento, ¿verdad? Salir de nosotros para encontrarnos con nosotros en situación y poder entender y en ocasiones poder encontrar la respuesta a muchas situaciones. También tenemos la comunicación intrapersonal. Esa comunicación es un intercambio de información entre dos o más personas. También es un área de investigación que busca comprender cómo los humanos usan señales verbales o no verbales para poder lograr sus objetivos personales. Como podemos ver en la imagen, existe la comunicación verbal y la no verbal. Cuando hablamos de comunicación verbal, principalmente es aquella donde podemos emitir mensajes verbalizados, ¿verdad? Pueden ser utilizando palabras
o también de manera oral o escrita. Mientras que la no verbal es aquella que usamos sin palabras, ¿verdad? Principalmente con gestos, miradas, movimientos corporales, entre otras expresiones que podemos utilizar. A continuación, vamos a conocer un poco los componentes de comunicación importantes con Ingrid. Gracias, Carito. Entonces, dentro de los componentes de comunicación, como Carito alcanzó a nombrar, debe haber un emisor y un receptor. El emisor es la persona encargada de dar el mensaje y el receptor es la persona quien recibe el mensaje. Tanto el emisor como el receptor tienen responsabilidades para que la comunicación sea adecuada. Es decir, que el mensaje llegue realmente como es y no vaya de pronto a cambiar en algún momento en el transcurso o en el entendimiento de este. Las responsabilidades del emisor es dar un mensaje claro y comprensible. Es decir, no debe dar muchos detalles o hablar varias cosas al mismo tiempo. Ya ahorita en el final voy a darles un ejemplo para entender todo lo que les voy a explicar. Pero el emisor debe mantener siempre cosa por cosa. Si está hablando de un tema específico, no involucrar otro tema, creyendo que la otra persona ya sabe de qué está hablando, porque entonces la otra persona va a quedar como perdido y no va a entender de qué está hablando y se va a dañar el mensaje que se quiere dar. Debe también asegurarse de tener la atención del receptor, es decir, que la otra persona le esté colocando cuidado de lo que le está diciendo, porque si él está hablando y no se fija de que el receptor no le está poniendo cuidado, asume de que él entendió. Y después, cuando la otra persona no haga lo que él deseaba o lo que él necesitaba, pues se va a molestar porque esa persona no lo hizo. Pero en cierta manera fue que él tampoco se aseguró de que la persona estuviera entendiendo lo que él estaba diciendo. Y conocer su lenguaje corporal, que sí esté adecuado a lo que esté diciendo. Como explicaba Carito, no solamente hablamos con nuestras palabras, sino también con gestos, con nuestra forma como nos paramos, nos sentamos, la forma como nos paramos incluso también. Todo esto también está transmitiendo un mensaje ante la persona que tenemos al frente. El receptor tiene como responsabilidad entender el mensaje correctamente. Es decir, no puede suponer o creer que lo que él entendió es lo que quería decir la otra persona. Un ejemplo es, vamos a irnos al contexto de la salud, en una sala de cirugía. Si el médico da una orden al enfermero y el enfermero no tiene claro lo que le quiso decir, es mejor que él pregunte, porque si no pregunta, corre el riesgo de que cometa un error con el paciente que están atendiendo. Para cuando una persona nos está hablando y nosotros no entendemos bien el mensaje, podemos expresar algo como, lo que usted me quiere decir es que haga esto y esto y esto. Si la persona, el emisor, ve que lo que usted le está indicando es lo que él quiere, le va a decir, sí, eso es lo que yo quiero. Pero si no, usted le da tiempo de que pueda corregir o aclarar lo que usted le está diciendo para que pueda entender mejor. Por ejemplo, el doctor le indica al enfermero que le coloque 5 centímetros de un determinado medicamento. Y si el receptor, o sea, en este caso el enfermero, no entiende si son 5 o si son 3, sino que él asume que son 5, pues entonces él va a poner esos 5 o de pronto tiene la duda que son, vamos a decir que 5 o 8 centímetros, entonces él va a poner 8, entonces está colocando más y puede cometer un error con el paciente. Pero si él antes de eso le dice, lo que usted me quiere decir es que le coloque 5 o 8 centímetros, le da tiempo a que el médico le corrige, le diga, no, son 5 centímetros lo que deseo que usted le coloque. Entonces, ahí se va a evitar un error humano. Por eso es importante, parece sencillo, pero es muy importante que siempre
estemos claros del mensaje que nos están dando, porque eso puede evitar conflictos, malos entendidos y problemas a futuro. También el receptor tiene la responsabilidad de prestar toda la atención y escuchar al emisor. Eso es supremamente importante y más en estas épocas, porque muchas veces cuando estamos hablando tendemos a la vez a estar contestando el celular. Entonces no tenemos la atención enfocada en la persona que nos está hablando, sino solamente le estamos oyendo pasajeramente y de pronto esa persona nos está dando una instrucción que es importante, bien sea para todos o para esa persona. Y al no oírla adecuadamente, pues estamos afectando el futuro de la relación que existe entre las dos personas, sea familiar, sea laboral, sea educativo, en cualquier contexto va a pasar lo mismo. Y los mensajes, debe verificar que sus mensajes no verbales y verbales sean lo mismo. Entonces, es importante que siempre, tanto emisor como receptor, sean responsables, dando y recibiendo el mensaje. A continuación, Carito nos va a hablar sobre lo que es el lenguaje corporal. El mensaje corporal es fundamental en cualquier proceso de comunicación. Las personas primero observan lo que es el lenguaje corporal, entonces por eso debemos asegurarnos que el lenguaje corporal o bien comunicación no verbal se ajuste a nuestras palabras. Acá lo importante es que tanto nuestro sonido, nuestro tono y el ritmo de la voz sean consistentes con el mensaje que queremos transmitir. Por ejemplo, si una persona dice, no estoy enojada contigo, pero el tono de voz es alto, frunce el ceño, su mensaje y lenguaje corporal nos está transmitiendo que la persona sí está enojada. Entonces, tenemos que tener coherencia con lo que transmitimos y con la expresión facial, que es la que dice mucho de en realidad cuál es nuestro sentimiento. El lenguaje corporal, como les decía anteriormente, además de que forma parte fundamental de la comunicación, también es muy importante para la expresión de nuestras emociones, ¿verdad? Las palabras y si nosotros no somos coherentes con nuestro lenguaje corporal, pues podemos llevar a confusión a la otra persona con la que nos estamos transmitiendo, ¿verdad? Algunas de las personas, por lo general, cuando nosotros hablamos, tenemos el hábito de sentarnos o cruzar los brazos. Entonces, es importante que podamos entender el mensaje claro para no juzgar. El lenguaje corporal desempeña en la comunicación una información clave, pero para ello hay diferentes tipos de lenguaje corporal. Uno es el pasivo. Un ejemplo de pasivo es cuando la persona está hablando y parece que está deprimido, tiene poco contacto visual, cruza mucho los brazos o las piernas y se aparta mucho de la persona con la que está conversando. El firme, el lenguaje corporal firme, es cuando la persona tiene una voz tranquila, tiene buen contacto visual, que es fundamental en el proceso de comunicación, se pone derecho, baja los hombros y asume una postura abierta. ¿Esto qué es lo que hace? Bueno, que refleja que la persona está cómoda, ¿verdad? Y puede estar cerca de la persona que le está enviando el mensaje. Y el otro tipo de lenguaje es el agresivo, ¿verdad? Cuando la persona se inclina hacia adelante, sube el tono de voz y hace movimientos o gestos que no son normales. El lenguaje corporal tiene que ir siempre de la mano con el lenguaje oral, ¿verdad? Para que la persona pues no le quede duda del proceso de comunicación que estamos transmitiendo. A continuación, seguiremos con algunas técnicas que tenemos que utilizar para el lenguaje corporal. Para el lenguaje corporal debemos mostrar involucramiento y atención física, es decir, que como explicaba Carolina, de que la forma como me siento, como estoy parado, demuestre si realmente sí me interesa o no el tema que estoy hablando o la conversación que estoy teniendo. Cuando deseamos demostrar que nos interesa la conversación,
Entonces, y que queremos tener una comunicación asertiva con la persona o las personas con las que nos estamos comunicando, es importante tener en cuenta lo siguiente. Nos debemos sentar relativamente cerca, no muy cerca que intimidemos y de pronto incomodemos a la otra persona, pero tampoco no muy lejos que tal vez haga pensar que la persona no esté, que uno no está interesado en la conversación. Debemos buscar algo que nos permita estar en un término medio, relativamente cerca y que nos permita también poder que no haya de pronto ruido, porque si nos hacemos muy lejos, pueden haber el ruido alrededor que interfiera en que yo pueda oír bien. Y si no oigo bien, entonces volvemos a lo que les indicaba antes. Asumo porque no pregunto y que no entendí, entonces asumo y después tomo el concepto de lo que me están diciendo erróneamente. Entonces es importante sentarnos relativamente cerca y esto también es un gesto que demuestra que estoy interesado en la conversación que voy a entablar con la persona. Otro muy importante y que fallamos mucho es el mantener contacto visual naturalmente. No es un contacto visual donde miremos fijamente a la persona que no parpadeamos, porque esto es, ya sería un gesto intimidante y en cierta forma como fuerte para la persona que tenemos al frente. Naturalmente es que lo miremos, parpadeemos, podemos de pronto inclinar nuestra cabeza hacia un lado, luego la podemos cambiar de posición, podemos incluso acentuar con nuestra cabeza, haciendo que sí cuando estamos entendiendo lo que la persona nos está diciendo. Es importante el contacto visual porque eso nos ayuda a crear esa conexión con la persona con la que estamos hablando. Si alguien nos está hablando y no nos mira a los ojos, pues nosotros nos vamos a sentir molestos, porque es como que a esa persona no le interesa lo que yo le estoy diciendo. Entonces, de igual manera, cuando yo sea el receptor, también debo prestar contacto visual a la persona para que ella entienda que a mí me interesa la conversación que estamos teniendo. Aquí hago un paréntesis, en el caso de los niños, es importante, muy importante, enseñarles a tener contacto visual cuando se está dialogando con ellos. Eh, este contacto visual debe ser al mismo nivel. No es que como ellos son más pequeños, yo le hablo desde arriba y ellos me miran ahí como levantando la cabecita. No, sino que yo debo, si el niño es pequeño, pues yo me debo agachar o sentarlo a él en un lugar donde ambos quedemos al mismo nivel y podamos establecer el contacto visual en la misma línea. Esto es muy importante para enseñarles a ellos tanto que es importante cuando hablen con alguien que dé el contacto visual y a la vez esto les va a ayudar en la formación de su autoestima. Otro punto importante es asumir una postura abierta, como indicaba Carito, los hombros, es el que se vean relajados, eso es una forma de mostrar postura abierta. Y también cuando estamos hablando con alguien es importante no cruzar los brazos, si estamos sentados no cruzar las piernas y los brazos al mismo tiempo, porque esto puede dar un mensaje de que estoy a la defensiva de lo que la otra persona me va a decir o que de pronto estoy molesto y que ahí en ese momento y que no me gustaría estar. Puede generar impresiones negativas frente a la persona que tenemos al frente. Es importante también inclinarnos un poco hacia adelante, que demuestre que yo estoy atento a lo que me están diciendo. También es una forma de mostrar que estoy pendiente de que sí me interesa lo que usted me está diciendo y que no la otra persona se vaya a sentir que está hablando ahí sola, que de pronto uno no le está poniendo atención, porque si nos ponemos en el lugar de la otra persona es una situación bastante incómoda y también como frustrante. Y por último, permanecer relajado. Es importante que dentro de cuando estamos hablando, estemos tranquilos, demostremos que estamos tranquilos, cómodos en la conversación, porque si me pongo rígido, puedo transmitir el mensaje de que tengo miedo,
que tal vez algo me está incomodando, de que no estoy a gusto en ese momento, en ese lugar. Entonces es importante, si queremos que la otra persona vea que yo estoy cómoda con la conversación, permanecer relajada. También otra característica importante que no está en la diapositiva es que en ciertos contextos, por ejemplo, en el consultorio médico, en el banco, en oficina, en esos tipos de lugares donde hay escritorios, pues siempre nos vamos a sentar frente a la persona que está al otro lado. Pero en lugares más informales como una sala de reunión, con amigos, con familia, se recomienda que si vamos a hablar con alguien, no nos sentemos de frente, sino nos sentemos diagonal a 45, 90 grados, lo cual permite que no haya, de que la otra persona no se vaya a sentir intimidada con nuestra presencia y se sienta más cómoda para poder entablar la comunicación. Ahora vamos a tener a Carolina con las habilidades de comunicación. Gracias. Y muy cierto, Ingrid, lo que dices. Definitivamente nuestro lenguaje corporal puede hablar más que las palabras. Total. Dentro de las habilidades de comunicación, tenemos la escucha activa. Pero la escucha activa es uno de los principios más importante, pero a la vez más difícil de todo proceso de comunicación, ¿verdad? El poder nosotros saber escuchar. La falta de comunicación que actualmente sufrimos todos y en realidad la sociedad, se debe a que la gran parte del tiempo nosotros no escuchamos a los demás. Se está más tiempo pensando en nosotros mismos, en nuestras emociones y preocupaciones y la necesidad de ser escuchados, que en escuchar a la otra persona. Por eso se pierde pues, la esencia de cualquier proceso de comunicación. Existe la creencia errónea de que al momento de escuchar uno lo puede hacer de manera automática. Cuando una acción nuestra es automática, es por ejemplo, cuando nosotros, podríamos dar de hecho dos ejemplos, cuando nosotros empezamos a aprender a manejar un vehículo, cuando es de marchas, tenemos que tener todos nuestros sentidos y nuestra atención en las marchas. Cuando tengo que poner la primera, la segunda, la tercera. Cuando ya nosotros tenemos la técnica aplicada, nosotros lo hacemos de manera automática. En realidad nosotros no nos damos cuenta cuando frenamos, cuando metemos el acelerador, el clutch. Eso es una acción automática que hace el ser humano. También cuando ya tenemos una rutina establecida, nos levantamos en la mañana, vamos al servicio sanitario, ponemos el café, todas esas acciones nosotros casi que lo hacemos automáticamente, nosotros no pensamos tanto para poder hacerlo. Sin embargo, en la escucha tenemos que escuchar atentamente, no podemos manejarlo de manera automática debido a que hay una segunda persona que tiene que expresar sus sentimientos y necesidades. Por eso es importante que nosotros hagamos un esfuerzo superior al que hablar. Cuando nosotros hablamos, no hacemos tanto esfuerzo como el que tenemos que hacer para escuchar, para poder interpretar lo que la otra persona está diciendo. Cuando hablamos de escucha activa, principalmente nos referimos a esa habilidad que tenemos para escuchar no solo a la persona que está hablando, sino también a la expresión indirecta de sus sentimientos y de sus emociones, e incluso de su mensaje, de su lenguaje corporal, perdón, para poder nosotros conocer en realidad qué es lo que nos está transmitiendo, para poder llegar a entender y apoyar, orientar y acompañar a la persona en su momento. ¿Qué nos facilita poder tener una escucha activa? Bueno, que nosotros tengamos una disposición ya psicológica para escuchar a la persona, prepararnos interiormente para escuchar, observar, identificar lo que nos están diciendo y lo que están sintiendo. Y que también nosotros podamos escuchar la parte tanto verbal como no verbal. Cuando la persona está hablando, nosotros podemos acentuar la conversación. Por ejemplo, si es verbalmente, yo puedo decir ya, veo o para que ella vea que yo le estoy prestando atención. Y si es no verbal, pues con el contacto visual, mis gestos o incluso, como decía Ingrid, la inclinación de nuestro cuerpo.
¿Qué tenemos nosotros que evitar para poder lograr la escucha activa? Y esto se los voy a decir bien, nada más se los voy a mencionar, porque al final tenemos un video que va a poder explicar todo los procesos, pero no debemos distraernos, ¿verdad? En el momento que estamos escuchando, no podemos distraernos en otra cosa porque la curva de atención nosotros la perdemos si nos distraemos. No interrumpir a la persona que está hablando. No podemos juzgar sin conocer toda la situación. No debemos de ofrecer ayudas o soluciones prematuras, ¿verdad? No rechazar lo que la otra persona está diciendo para no herirla, ¿verdad? No contraargumentar y también, pues, evitar decir que todo lo sabemos sin escuchar bien la conversación. Otro componente de comunicación es la empatía, la cual va a tener Ingrid. Gracias, Carita. Lo que explicabas, la verdad es muy, muy importante porque prácticamente son las pautas que debemos tener en cuenta para tener una comunicación asertiva. Y lamentablemente, a nivel social, son muchas veces, en vez de ser nuestras fortalezas, se convierten en nuestras debilidades y son los errores que a veces cometemos muy frecuentemente. Ya como decía Carita, al final vamos a poner un video para ampliar más referente a este tema, pero sí es importante de que siempre busquemos que nuestra comunicación mejore, que si estoy fallando de pronto no miro a los ojos cuando estoy hablando con mi pareja, con mi hijo, con las personas que tengo alrededor, pues comenzar a crear contacto visual. Si me distraigo, tratar de evitar distraerme y ponerme en el aquí y en el ahora y mantener esa conexión con la persona con quien estoy hablando. Por eso es importante la empatía, que es el siguiente tema a desarrollar y que es un ingrediente importante en todo. La empatía es supremamente importante en muchos aspectos de nuestra vida y en la comunicación también, porque la empatía es poder lograr entender los sentimientos o lo que la otra persona está sintiendo por determinada situación. Es algo así como lo que la expresión que usamos coloquialmente, ponerse en los zapatos. Aunque yo no voy a sentir exactamente la misma emoción que la otra persona, porque cada quien asume la situación de una manera diferente, pero que sí genere una sensibilidad frente a lo que le está sucediendo. Eh, por ejemplo, una situación fuerte como la pérdida de un trabajo, de pronto la persona está deprimida y angustiada porque perdió su trabajo. Cuando somos empáticos con nuestra comunicación, lo que vamos a expresar es, por ejemplo, entiendo lo que estás pasando, es difícil porque para mí también sería muy preocupante perder mi trabajo, ¿cierto? Pero cuando no existe empatía, lo que hacemos es juzgar y eso no está bien. Lo que hacemos es todo lo contrario, porque en el mismo ejemplo, entonces cuando no hay empatía, lo que hacemos es decirle algo así como, eso sí, eso le pasa por haber perdido el trabajo, o es que si usted hubiera hecho tal cosa, no hubiera perdido el trabajo. En ese momento no estamos siendo empáticos porque lo que estamos haciendo es juzgar a la otra persona y no le estamos ayudando con su situación, simplemente le estamos aumentando la carga a su estrés emocional que está viviendo en ese momento. Existe también la simpatía. Y la simpatía es cuando tengo conexión con alguien. Es como cuando conocemos a alguien y sentimos como esa química, como esa conexión, como que si nos conociéramos ya de tiempo. Entonces decimos, ay, yo tengo simpatía con esa persona. Pero en la simpatía entiende lo que le pasa a la otra persona, pero no logra entender su emoción, no logra ponerse en sus zapatos. Simplemente comprendo que sí, perdió su trabajo y que está triste, sí, pero hasta ahí llega. Mientras que el empático dice, entiendo su situación y me conmuevo ante su situación
y tal vez hasta le ayuda a buscar una solución o le da palabras de aliento para que pueda superarlo. La empatía es muy importante porque nos ayuda a ser más, a tener más aceptación, a tener más paciencia, a ser más tolerantes, que es algo que necesitamos también mucho, porque a veces cuando no somos empáticos, pues tampoco somos tolerantes ante lo que la otra persona nos está diciendo. Y como no toleramos, entonces pues se genera conflicto, porque o se generan malos entendidos, porque lo que la persona, cuando yo expreso algo, deseo decirle algo, por ejemplo, a mi pareja, es para poder sentir que alguien me entiende y que alguien me comprende. Pero si lo que voy a obtener es el que me juzgue o el que me cuestione, pues eso lo que va a generar en mí es desinterés en volverle a contar las cosas y a la larga eso termina fraccionando la relación de pareja. Entonces es importante por eso desarrollar empatía en el momento de comunicarnos. Lo mismo con los niños. Es importante que con los niños creemos empatía y les enseñemos a ser empáticos en el momento de comunicarse. Recuerden que los niños aprenden por ejemplo. Entonces ellos nos oyen que nos expresamos de una manera inadecuada de algo, de alguien, pues ellos también van a hacer lo mismo en el colegio, en su contexto con sus compañeritos de colegio. Una frase modelo que es importante para expresarnos de manera empática es, por ejemplo, te sientes, decimos la emoción o el sentimiento, porque y la razón. Entonces, te sientes triste o preocupado porque has perdido tu trabajo. Entonces, como les digo, ahí se muestra un sentimiento, que hay empatía hacia la persona con la que estamos hablando y no caemos en el error de juzgar. Ahora, Carito nos va a traer otro tema muy importante que es la comunicación en la familia. Sí, claro. Bueno, la comunicación en la familia es un tipo de es el tipo de comunicación que se da entre los miembros del hogar, ¿verdad? Hay un psicólogo que se llama Borjan Kiuses, es un psicólogo educativo que nos comenta que la familia y la comunicación en la familia determina la manera en que los niños aprenden la forma de poder emocionarse y de pensar antes de poder comunicarse con los demás. Desde que nacemos, el ser humano se forma dentro de un hogar, dentro de un núcleo familiar. Por eso, la familia tiene una función de ser ese espacio donde la persona va a poder desarrollarse, ¿verdad? Es ese espacio íntimo donde va a poder desarrollarse en todas las edades, poder desarrollar sus necesidades de protección, de compañía, de alimento, de cuidado de salud y hasta de crecimiento espiritual. ¿Qué hace que una familia la comunicación en la familia sea buena? Que sea la comunicación adecuada y eficaz, ¿verdad? Si dentro de la familia la comunicación es adecuada, vamos a poder mantener buenas relaciones familiares. Y si tenemos buenas relaciones familiares, vamos a poder tener buenas relaciones laborales o en la comunidad. Asimismo, tanto el padre como la madre pueden generar esa comunicación adecuada para poder fortalecer en los niños o las niñas esa autoconfianza y ese aprendizaje en el momento que se le enseña, en el mediano y en el largo plazo. Es decir, va a poder tener una buena comunicación en todos los ámbitos donde se vaya a desenvolver. Es por eso que una buena comunicación y una relación favorable en la familia crea esas relaciones de confianza entre los miembros de la familia para poder sentirse en el espacio acogidos para poder decir sus necesidades. Cuando se tiene una buena comunicación en todos los integrantes de la familia, cada integrante va a estar abierto a poder aprender, a poder enseñar, a poder expresar sus sentimientos, sus situaciones, poder tener actitudes y deseos para la vida y poder establecer esas relaciones de satisfacción con otras personas. Hay que recordar que la comunicación no es solo hablar por hablar,
¿verdad? Si no, la comunicación tiene que llevar un mensaje, tiene que llevar una coherencia, como decíamos desde el inicio, tanto en nuestros gestos corporales, también como en nuestra comunicación verbal, y tiene que transmitir ese mensaje de impacto para todos los miembros pues, de la familia. La familia es la encargada de proporcionar este espacio para que los niños puedan desarrollarse y en sí todos los miembros de la familia en un espacio con sentido de pertenencia, ¿verdad? Con esa capacidad de entender y respetar la cultura, los grupos y en sí, pues todo, en todo entorno donde se desarrolla. La buena comunicación familiar es importante para poder formar ciudadanos comprometidos para el mejoramiento y el bienestar del contexto. Adelante, Ingrid. Ok, gracias, Carito. Ahora vamos a mirar cuáles son las consideraciones para tener una buena comunicación familiar. Ya Carito nos explicó por qué es importante. Ahora yo les voy a explicar las pautas de cómo lograrlo. Entonces, lo primero es siempre propiciar momentos y espacios para el diálogo. Sabemos que pues continuamente estamos con nuestros afanes, el trabajo, los compromisos, pero es bueno siempre propiciar momentos y espacios, así sea antes de ir a descansar, en donde nos preguntemos cómo estás, cómo te sientes, cómo te fue hoy, porque esto nos permite mantenernos conectados. Si todos vivimos bajo un mismo techo, pero no existe esa interacción, esa comunicación, pues simplemente llega un momento en que ya la conexión se va rompiendo poco a poco y ya llega un punto en donde ya, aunque somos familia, vivimos bajo el mismo techo, nuestra interacción no es la de una familia, no hay relaciones afectivas. Cada uno está por un lado. Por eso es importante mantener siempre espacios para el diálogo. Si de pronto como padres estamos ocupados durante el día, pero antes de irnos a acostar es importante sacar un tiempo donde nos podamos sentar y expresar de cómo nos sentimos, qué nos pasó durante el día, si nos sentimos felices, si hubo algo que nos preocupó, si tuvimos una situación difícil, porque al compartirla con los demás podemos sentirnos apoyados y más tranquilos ante la situación. Cuando hay una situación específica con alguien, por ejemplo, la mamá necesita llamarle la atención al hijo por algo y están reunidos con los abuelos, con tíos, pues yo no voy a tomar a mi hijo delante de todos a llamarle la atención. Debo buscar un espacio específico y privado donde yo pueda ir con él o con mi esposo y junto con él hablar sobre lo que necesitamos corregir, pero no lo vamos a exponer porque eso va a generar vergüenza y vamos a afectarle su autoestima. Va a crear enojo, molestia, malestar y entonces él de pronto si no es capaz de expresarlo, va a afectar la relación de él con sus padres o con la persona a quien le llamó la atención en público. También debe existir una comunicación horizontal, es decir, donde se involucre a todos. Si van a tomar una decisión en familia, por ejemplo, unas vacaciones, vender la casa, cambio de trabajo, pues lo ideal es que se involucren todos. Y eso incluye también los niños, que se involucren dentro de las decisiones porque van a sentirse incluidos dentro de la familia y no solamente como que ellos reciben órdenes, ¿no? Sino que ellos también se les da la oportunidad de participar. Mantener el respeto y la empatía ya la explicamos, y el respeto es siempre podemos expresar algo que no nos guste de una manera respetuosa. No es que si algo no me gustó me tengo que callar, no. Uno lo puede expresar siempre, lo hagamos desde una manera de respeto y empático, sin lastimar a la otra persona, sin querer agredirla, porque no solamente la agresión puede ser física con un golpe, también con una palabra podemos afectar la autoestima de la persona que tenemos al frente. Tener firmeza y claridad. Es importante que siempre que vamos a transmitir el mensaje, seamos claros, como hablábamos desde el comienzo. Y eso ocurre mucho en los hogares, porque a veces damos una instrucción y a veces damos varias instrucciones al mismo tiempo a X, Y persona
y no somos claros y después nos enojamos porque X o Y persona no hizo las cosas como yo quería, pero es que nuestras directrices no fueron claras, simplemente mandé quiero que porfa suba esto, baje esto, limpie aquí, coloque allá, y entonces la persona que está recibiendo el mensaje pronto no lo comprendió bien, entonces hizo lo que entendió y luego llega la persona, pero ¿por qué hizo eso así? No era así, era así, no sé qué, pero fue porque no hubo una comunicación clara, no hubo una adecuada conexión en la comunicación y eso genera conflicto muchas veces en nuestros hogares. Y congruencia en los mensajes verbales y no verbales. Eso es lo que nos decía Caritos, de que si yo como mamá le digo a mi hijo, no, no estoy enojada, pero estoy levantando la voz, pues le estoy diciendo otra cosa con mi lenguaje no verbal. Ahora Carito nos va a hablar de cómo expresar los sentimientos, que también es muy importante y también afecta a nuestras relaciones familiares. Así es. ¿Cómo expresamos nuestros sentimientos? El alfabetizarse emocionalmente significa que nosotros vamos a tener la capacidad de poder identificar nuestros sentimientos con precisión y vamos a poder comunicarlos. También significa tener un buen vocabulario relacionado con nuestros sentimientos y ser conscientes de esos que se pueden identificar con intención. Es muy importante que para nosotros poder expresar nuestros sentimientos utilicemos el yo en la comunicación. Por ejemplo, si nosotros decimos me siento, ahí estoy utilizando el yo y vamos a decir el nombre del sentimiento. Me siento triste, ¿verdad? Y después lo seguimos con el por qué, que sería la razón del sentimiento. Me siento triste porque perdí mi trabajo, siguiendo con el ejemplo que mencionaba Ingrid. O me siento triste, pero preferiría sentirme contento. Es muy importante siempre utilizar el yo para poder describir nuestros sentimientos y indicar el nombre del sentimiento que nosotros estamos percibiendo en su momento. Los mensajes del yo son muy valiosos por algunas razones. La primera es porque las demás personas con las que estamos hablando, pueden entender mejor y más fácil y evitamos que nos juzguen, ¿verdad? Adicional, van a poder desarrollar la empatía por el sentimiento que nosotros estamos manifestando, como lo comentaba Ingrid anteriormente. Y también cuando nosotros somos sinceros y hablamos desde el yo, la persona no se va a sentir amenazada o rechazada, sino va a sentir esa empatía con usted para poder entender en situación. Las expresiones de los sentimientos, como lo ven en la diapositiva, hay dos tipos, las expresiones indirectas de los sentimientos y las expresiones directas. Cuando nosotros hacemos expresiones indirectas, por lo general podemos llegar a tener malentendidos, ¿verdad? Pueden ocurrir no solo que se expresen nuestros sentimientos, sino también perjudicar las relaciones con otras personas. Normalmente los sentimientos secundarios se describen de esta manera, me siento, pero en vez de nosotros de decir qué es lo que siento, como les comentaba anteriormente, sino utilizan el cómo o el qué, ¿verdad? Esta es una expresión indirecta de expresar nuestros sentimientos. Y es un término incorrecto, ¿verdad? Observemos que siempre se utiliza el qué o el cómo para tapar una expresión directa de un sentimiento. Las expresiones directas es como les comentaba anteriormente, si decimos y mencionamos nuestro sentimiento. La palabra sentir está seguida de la palabra que referimos en el sentimiento. Entonces acá podemos ver ejemplos, ¿verdad? Me siento como tonto porque cometí un error. Eso es una expresión indirecta. Y directa sería, me siento preocupado porque cometí un error. Ahí yo dije mi sentimiento y pude expresarlo. Así al igual con las demás ejemplos que estamos otorgando, ¿verdad? No hay duda que los sentimientos que sienten las personas se tienen que
indicar para poder conectar y tener esa conexión con la persona que le estamos transmitiendo el mensaje. A continuación, Ingrid nos va a explicar un poquito cuando nosotros decimos sí, pero en realidad nuestro sentimiento lo ocultamos y tenemos que decir no. Así es, Carito, y esto pasa también mucho a nivel cultural. Muchas veces nos sentimos comprometidos en decir siempre sí, pero hay momentos en que queremos decir no, porque estamos cansados, porque no tenemos el tiempo, porque no tenemos el dinero, por diferentes factores. Pero siempre decimos sí porque tenemos miedos a que de pronto perdamos ciertas características o ciertos puntos, como decimos a veces, a favor ante las personas que nos está, ante la persona que nos está pidiendo el favor. ¿Cuál es el problema de esto? Que si lo hacemos repetitivamente, en algún momento vamos a sentirnos cargados emocionalmente y esto puede afectar también nuestra salud mental. Porque si yo no quiero hacer algo y me siento obligado a hacerlo continuamente, pues esto va a generar en mí un conflicto interno y cuando lo voy a hacer, no me lo voy a hacer a gusto, con aprecio, con amor, sino lo voy a hacer porque me toca y aunque verbalmente no lo exprese, mis gestos, mi lenguaje corporal sí lo va a demostrar. Entonces, voy a decir primero en qué casos generalmente nos cuesta decir no cuando queremos, decimos sí cuando queremos decir no. Primero, cuando tememos a las consecuencias, es decir, por ejemplo, cuando pasa mucho cuando ante una autoridad, sea jefe, profesor, la pareja, entonces nos hacen una propuesta y pienso que si les digo que no, voy a perder el afecto, voy a perder el trabajo, voy a perder la materia y entonces eso me obliga a decir sí, aunque yo no quiero. Otra opción es cuando es con familiares. ¿Por qué hacemos eso? Porque pensamos que nos van a etiquetar, que de pronto si digo no, entonces me van a tildar de perezoso, de tacaño, de que soy aburrido porque no quiero ir al paseo que me están invitando, pero tal vez es que yo no tengo el dinero, pero tampoco quiero decir que no tengo el dinero, entonces me endeudo y voy con tal de que ellos no vayan a ponerme una etiqueta. Es un ejemplo, ¿no? Y por eso accedemos a decir siempre sí. Otro es cuando hay rechazo, tememos a que seamos rechazados porque nos gusta mantener nuestra imagen. Y ese va muy seguido también con que nos valoren desde el punto de vista positivo, porque siempre queremos tener una imagen de que nos digan, por ejemplo, en el trabajo, el empleado más colaborador, el estudiante más juicioso, porque deseo que digan que los amigos de mi pareja, quiero que digan que yo soy una buena esposa. Entonces no lo hago por gusto, sino lo hago porque quiero mantener una imagen. Pero a la final, en el fondo, yo tal vez no quiero hacer esa acción. Entonces voy a sentirme en algún momento cargada porque lo estoy haciendo bajo una obligación. Y otro es cuando nos sentimos agradecidos con alguien. Entonces decimos, ay, es que uno tiene que ser recíproco. Sí, pero la reciprocidad abarca cuando se hacen las cosas desinteresadamente. Es decir, doy desinteresadamente y recibo desinteresadamente. Pero si de pronto alguien, por ejemplo, un compañero de trabajo, porque todos los días él me lleva me acerca hasta el trabajo, entonces él quiere que todos los domingos cuando le toca el turno a él yo lo cubra. Entonces yo digo, ay, pero es que él me lleva todos los días y me da pena decirle no. Pero si yo estoy cambiando también mi tiempo de descanso por no perder, porque creo que voy a perder esa amistad o voy a perder el beneficio de que él me acerque. Entonces eso también me va a cargar porque estoy haciendo algo que va en contra de lo que yo no quiero, de mi voluntad. Entonces es importante que podamos decir no sin tener miedo a que pasen todas estas cosas que muchas veces nos creamos en nuestra cabecita.
Para esto, ¿qué es importante? Todos tenemos derecho a decir no. Lo importante es la forma como lo hacemos, que sea desde una manera respetuosa, dejando claro los puntos de por qué no lo quiero hacer. Sí quiero decir el por qué, porque tampoco es obligación que tengamos que expresar el por qué no quiero hacerlo. Es que no voy a ir porque tengo una reunión ya con mi familia, o porque ya tengo otro plan, o porque simplemente no quiero, o porque no tengo dinero, ¿sí? Entonces es bueno dar a conocer para que tampoco nosotros nos generemos como sentimientos de culpa de que los otros se van a poner mal con nosotros porque estamos diciendo no. No haga nada por compasión, las cosas se deben hacer porque nos nace, porque lo queremos hacer, porque las cosas que hacemos de corazón fluyen. Cuando hacemos las cosas por obligación, no fluyen y nos vamos a sentir indispuestos y nos vamos a estar quejando y nos vamos a estar, aunque no lo estemos expresando, pero internamente nos vamos a estar frustrando y diciendo, pero es que esto, pero es que lo otro, y vamos a perder nuestra paz interior. Es importante reconocer nuestros sentimientos. También es importante usar palabras que la otra persona nos está diciendo. Por ejemplo, se dicen, ¿quieres ir al paseo? Entonces le contestas, no, no quiero ir al paseo. ¿O quieres ir a comer hamburguesa? No, no quiero ir a comer hamburguesa. ¿Sí? Es una forma clara, directa y respetuosa de decir que usted no desea participar a lo que le están invitando. Eh, Puede decir no y dar una alternativa. Por ejemplo, le dicen que si quiere hacer un turno de trabajo, unas horas extras hoy. Entonces usted indica, hoy no puedo, pero tal vez mañana sí. Está dando una posible solución. O yo no puedo, pero de pronto otra persona, X persona, tal vez pueda que sí, deberías de preguntarle. Ya estamos dando una alternativa a ese no. Y cuando la comunicación no verbal puede generar autoconfianza. Entonces, cuando nos sentimos cómodos y somos coherentes y yo estoy tranquila y expreso mi respuesta tranquila y mis gestos son tranquilos, entonces estoy generando autoconfianza. Excelente. Ingrid, y también recordar que nosotros somos personas libres y responsables de tomar nuestras decisiones, de decir sí o decir no. Y siempre tenemos que basarnos en nuestros recursos, ¿verdad? En nuestros valores y nuestras convicciones. Que no vamos a flaquear un valor nuestro por quedarle bien a una persona. Cuando sabemos que lo correcto es decir no, ¿verdad? Y para ir culminando nuestra presentación, dejamos este pensamiento en conocimiento de todos. Nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender, sino escuchamos para contestar. Es importante que nosotros, y espero que esta información que hemos compartido con ustedes les sirva para entender lo importante que es tener un proceso de comunicación adecuado. Mientras nosotros escuchamos, estamos creando un espacio de intercambio entre una o varias personas. Es ese puente emocional, es esa conexión que lo que permite y ofrece es la posibilidad de que la persona que está hablando se pueda comunicar y pueda expresar sus sentimientos, sus emociones y sus pensamientos. Hay otra frase que es muy interesante que nos dice que quien no escucha no aprende, pues el primer paso para adquirir sabiduría es el guardar silencio. Tenemos que escuchar para poder crecer como personas. A continuación, Ingrid nos va a comentar sobre un video que vamos a presentar con respecto al tema que pudimos exponerles el día de hoy. Así es, Carito. Bueno, ya vamos terminando toda la parte de la explicación de lo de lenguaje, comunicación, las habilidades de comunicación, la expresión de sentimientos que es tan importante y las cuales esperamos que podamos comenzar a poner en práctica más, en especial en nuestro ámbito de familia, comunidad religiosa, amigos,
incluso hasta cuando vamos a hacer mercado, cuando nos dirigimos hacia alguien, es importante aplicar todas estas técnicas, por lo cual a continuación hemos preparado un corto video para ya terminar la charla. En este video nos va a mostrar el error que cometemos y la corrección, cómo debemos hacerlo. Este va a estar, no es muy extenso y nos va a mostrar los 10 errores más frecuentes dentro de la comunicación. Entonces invitamos a nuestros participantes si quieren tomar nota de estos errores y cómo la forma correcta en que debemos actuar, pues sería algo muy gratificante porque lo podemos poner en un lugar donde lo veamos y así comenzamos a corregir nuestros errores dentro de la comunicación. La persona que no es sincera no demuestra sus sentimientos, dice una cosa y demuestra otra sin sentirlo. No tiene coherencia en su lenguaje verbal y corporal. Tu lenguaje corporal, como los gestos, deben ser coherentes con tus acciones. Ejemplo, si dices que no estás enojado, tu rostro debe tener una sonrisa. Cuando la persona habla y no mira a los ojos, manifestando falta de interés y respeto por la conversación. Siempre que entables una conversación con alguna persona conocida o no conocida, debes mirarla a los ojos, porque es un gesto de respeto. Es cuando la persona responde sin conocer bien la situación, cuando escuchamos nada más para contestar y no para entender. Cuando hablas con alguien, no debes hacer comentarios como "es tu culpa, ¿por qué lo hiciste?". Cuando la persona interrumpe sin terminar de escuchar, por lo general la intervención no es adecuada. Cuando una persona está hablando y deseas hacer un aporte, debes esperar a que ésta haga una pausa para que puedas iniciar tu intervención. Es una acción de respeto. Es cuando la persona responde sin conocer bien la situación, cuando escuchamos nada más para contestar y no para entender. Es importante que primero oigas todo el problema o situación que la otra persona necesita decirte antes de dar posibles soluciones. Es cuando no se le da importancia a lo que la otra persona está diciendo. Siempre debes pensar que lo que la otra persona te está diciendo es importante para ella y merece que la oigas con atención.
Ligado a la falta de comunicación. Ejemplo, el otro dice me siento mal y tú respondes y yo también. Es mejor indicar, te entiendo e imagino cómo te sientes con todo lo que me has contado. Cuando la persona cree que todo lo sabe y tiene las respuestas al problema de la otra persona, antes incluso de que se le haya contado. Es importante que si no tenemos conocimiento de algo o una respuesta apropiada, mejor indiquemos, no lo sé, pero podría averiguar. O no tengo la respuesta a esto, pero podría ayudarte a buscarla. Cuando la persona no le da importancia a tus sentimientos, viendo todo desde su punto de vista y no validando los sentimientos de los demás. Una acción de la comunicación con empatía es cuando expresamos, comprendo tu situación, comprendo tu molestia, comprendo la urgencia de la situación. En tu lugar también me sentiría mal. Cuando la persona habla de sí mismo y su contexto y no escucha a los demás. Aprende que así como te gusta ser oído, también debes darle espacio a los otros para que expresen sus situaciones y sientan que también es importante lo que ellos dicen. Bueno, ya con este video damos cierre a esta charla. Esperamos que haya sido de ayuda a cada uno de ustedes que nos han acompañado en este día. Pues agradecemos a cada uno nuevamente por su participación y están cordialmente invitados a nuestra próxima charla, la cual va a ser publicada en la página de la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación MITA. Agradecemos y les damos un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos en este día.